Dios le bendiga en este día tan hermoso. Es el deseo de mi corazón que el Señor les esté bendiciendo con sus maravillas y con sus bendiciones, esté derramando sobre cada uno de ustedes hasta que sobreabunden. Le damos comienzo a nuestro programa de hoy, 5 minutos con Dios, y la palabra de hoy la podemos encontrar en el libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 23, y dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo le he puesto como tema a esta corta reflexión: la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué significa que la paga del pecado es muerte? Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el fondo, el pecado es rebelión contra Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios, el creador y sustentador de la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6: nadie viene al Padre si no es por mí. Dios es conocido como el gran yo soy. La vida está en Dios. Entonces, cuando pecamos y estamos separados de Dios, nos apartamos de la verdadera vida. Por lo tanto, inevitablemente experimentamos la muerte cuando nos separamos de Dios y nos volvemos al pecado. Vamos a experimentar la muerte espiritual. En primer lugar, el pecado no necesariamente resulta inmediatamente en la muerte física. Romanos 6 no nos dice que cuando pecamos vamos a morir físicamente, más bien se refiere a la muerte espiritual. El final del pecado es la muerte. Aunque el camino pueda parecer agradable y acogedor, sin embargo será la amargura en este último extremo. El camino ancho y expansioso que nos brinda el diablo, que nos brinda el mundo, es un camino que nos puede parecer agradable, bueno, acogedor, pero sin embargo su final es un final de muerte. Aunque el camino del Señor es cuesta arriba, aunque es estrecho y espinoso y acosado, la vida eterna, sin embargo, al final de la misma es segura. Sin embargo, el camino angosto que nos lleva a la salvación, el camino estrecho, en este camino, en este caminar, vamos a experimentar y vamos a pasar por pruebas, por necesidades, por tribulaciones. Es un camino donde tal vez tengamos tropiezos y caigamos, pero tenemos a Cristo para levantarnos. Pero sin embargo, al final de este camino tendremos la vida eterna segura. El don de Dios es vida eterna. El don de Dios es vida eterna, y este don es por medio de Jesucristo nuestro Señor. Cristo lo compró, lo preparó, nos prepara para ello, nos preserva a la misma. Él es el todo en nuestra salvación. Sin Cristo no podemos alcanzar la salvación. Si no es por medio de Jesús, no podremos alcanzar la vida eterna, porque Cristo nos ha dado el regalo de la vida eterna y nos ha sacado de un mundo pecaminoso y perdido para que vayamos juntamente con Él a caminar y a transitar por un camino lleno de amor y cosas buenas. No quiere decir esto que no vayamos a cometer pecado, no quiere decir esto que no vayamos a equivocarnos o a cometer errores. Sí, nos va a suceder esto en la vida, pero tenemos a Cristo que nos salva, que nos limpia y nos guarda y nos perdona, porque somos capaces de levantarnos y de volcarnos hacia Jesús y mirarle y decirle: he aquí, estoy dispuesto a seguir y no volver atrás, así como hizo el hijo pródigo cuando decidió salir del lugar donde se encontraba y salir hasta su padre. No miró hacia atrás, él se propuso en su corazón y dijo: yo voy hasta mi padre.
y no voy a mirar atrás. No importa lo que tenga que pasar en el camino, yo voy hasta donde está mi Padre. Cuando somos salvos en Cristo, somos rescatados de la muerte espiritual final y traídos a la vida espiritual final. Pablo le dijo a los romanos: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este verso, bien conocido, se usa muy a menudo cuando presentamos el Evangelio para mostrar que los pecadores incrédulos van a pagar con la separación eterna de Dios. Una interpretación fiel a este verso, en su concepto, reconoce que fue escrito para creyentes, para amonestarlos a que no sirvan al pecado, sino que sirvan a Dios por siempre, y cada uno de los días de nuestra vida sirvamos a Dios. Pero este verso de alguna manera aplica para los incrédulos, aunque está resumiendo un argumento para los creyentes. En el verso 23 se declara como un principio general: en su pecado están muertos para Dios. La solución a esta separación de Dios es el regalo gratuito de la vida eterna que viene a través de la fe en Cristo Jesús. Ambos, creyentes e incrédulos, pueden experimentar la muerte, y la única solución para ambos es el regalo de la vida eterna a través de Cristo. La única solución para que podamos nosotros alcanzar la salvación y la vida eterna es yendo hacia donde está Jesús, es experimentando una vida llena de bendiciones y cosas buenas en el caminar con Jesús. Es a través de Cristo que podemos experimentar una vida sana y agradable, y con un final de vida eterna en Cristo Jesús. Si analizamos este pasaje bíblico, este posee muchos aspectos que sería bueno desglosar para un mejor entendimiento profético de lo que Dios quiere dar en este versículo. Aunque somos rescatados del último castigo de pecado, separación eterna de Dios, no estamos exentos a las consecuencias naturales que podemos tener por causa de los pecados cometidos, pues nuestra alma no regenerada debe pasar por un proceso de restauración y limpieza que cuesta, y aún más debe ser sometida y ceder su voluntad al Padre. La fe en Cristo nos lleva a la vida espiritual y, en última instancia, a que Él pueda transformarnos a su imagen y semejanza. Solo tenemos que dejar que Jesús nos transforme y nos haga a su imagen y semejanza, así como el alfarero moldea una vasija de barro a su imagen, porque Él quiere que quede de una forma específica. Así quiere Dios que seamos nosotros sus hijos, que nos dejemos moldear por Él a su imagen y semejanza, así como el alfarero hace con una vasija. Esta muerte espiritual y también física no se limitó a Adán y Eva como primera creación humana. Adán llevó a toda la humanidad en su pecado. Pablo nos aclara esto en Romanos 5:12, diciéndonos que el pecado y la muerte entraron en el mundo y se extendieron a todos los hombres a través del pecado de Adán. La obra de Dios por la que Él nos hace vivos de la muerte espiritual se llama la regeneración. La regeneración se realiza solamente por el Espíritu Santo, a través de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando somos regenerados, somos dados con vida juntamente con Jesucristo. Solamente Cristo
Solamente el Espíritu Santo es el único que puede moldearnos, es el único que puede transformarnos, es el único que puede cambiarnos. No podemos cambiar por nosotros mismos, no podemos cambiar porque el pastor te diga que cambies o porque el líder te diga que tienes que cambiar. Tú vas a cambiar cuando la obra regeneradora del Espíritu Santo toque tu corazón, llegue a tu vida, y entonces esta obra del Espíritu Santo, juntamente con la muerte y resurrección de Jesucristo, entonces tu alma y mi alma va a ser transformada y cambiada. Solo el Espíritu Santo, solo Dios puede cambiar a la persona. Nadie más puede hacerlo. El regalo gratis, el regalo de gracia, es un regalo inmerecido de algo dado a un hombre que no merece. Esto es algo dado al hombre pecaminoso de la gracia de Dios. Es algo que nosotros nunca podíamos haber alcanzado o alcanzar por nuestros propios esfuerzos. Esto es inmerecido, pues es lo opuesto de paga. Por nuestros propios méritos, no porque seas un hombre exitoso en tu vida, no porque seas un hombre rico o con buena situación económica, o porque seas un hombre inteligente o no tengas situación económica, seas de bajo recurso, tú puedes alcanzar el regalo de la vida eterna. Este regalo solo podemos alcanzarlo con la muerte y resurrección de Jesucristo, cuando Cristo decidió ir a aquella cruz y morir por ti y por mí, para que tú y yo pudiésemos ser salvos y alcanzar la salvación. La salvación no tiene precio, no se puede comprar. No hay dinero para comprar la salvación, no hay dinero para comprar la entrada al cielo. No hay dinero para comprar que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Esto solamente se hace a través de Jesucristo, a través de que tú entregues tu corazón, entregues tu alma y decidas seguir a Jesús y aceptarlo en tu vida como Señor y Salvador personal y hacer su voluntad. El pecado te conduce a la muerte. La manera de salir de esta muerte espiritual es venir a Cristo por medio de la fe y atraído por el Espíritu Santo. La fe en Cristo nos lleva a la vida espiritual y en última instancia a la vida eterna. Estas cosas solo podemos encontrarlas a través de Jesucristo. Si decides venir, si decides conducir tu vida a Cristo y salir del pecado y venir a los pies de Cristo, Él te va a dar la instancia, te va a dar la oportunidad de tener la vida eterna, de alcanzar la salvación. Jesucristo pagó con precio de sangre nuestra redención. Primera de Corintios 6:20. El que pagó el precio de nuestro rescate es la misma persona que nos justifica libremente. Este regalo de vida eterna se conoce por Jesucristo y Él también lo ofrece a todos los que quieran recibirlo. Lo que debemos hacer cuando estamos en un estado de muerte es reconocer primeramente a Jesús como Señor y Salvador y recibir esa dádiva de vida que Él nos ofrece. Trabajar en cuanto a nuestras iniquidades para ser libre de ellas. Escudriñar las Escrituras y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a mantenernos fuertes y firmes para no apartarnos de todos las cosas buenas que Cristo tiene para nosotros, que nos ayude a servirle y ponga una coraza en nuestra vida para que los dardos del enemigo no puedan hacernos daño, y a través de la ayuda y la guianza del Espíritu Santo podremos apartarnos de todos los pecados que nos separan de Dios, que nos separan de poder recibir las bendiciones que Dios tiene preparada para ti. Porque déjame decirte que Dios tiene una bendición preparada para ti. Dios tiene un regalo para ti. Pero tú tienes que arrojar la capa que llevas encima, que no deja
que la bendición de Dios fluya en tu vida. Tú tienes que apartarte y dejar de hacer las cosas que estás haciendo, dejar de hablar como hablabas, de vestir como vestías y de frecuentar los lugares que tú ibas. Dios te está dando la oportunidad y quiere que su bendición fluya en tu vida y quiere cubrirte bajo la sombra de sus alas, bajo la sombra de su gracia. Pero tú tienes que ser parte y permitir que Dios pueda hacer esto en tu vida. Jesús ya ha pagado tus pecados en la cruz, y si lo aceptas creyéndolo, de verdad puedes recibir ese regalo, el cual es gratis como todos los regalos. Hay un ejemplo de un pastor, porque hoy en día en muchas iglesias no se habla del pecado. Tapan el pecado con otras cosas porque tal vez el hermano está diezmando, es alguien próspero y el pastor tiene miedo a perder ese diezmo y ofrenda que entra. Y a veces no hablan del pecado, hablan de prosperidad y prosperidad, pero no hablan del pecado y que por el pecado se pueden perder. Hay un pastor que fue invitado a una iglesia y le pregunta al pastor principal de la iglesia si puede hablar libremente, y este pastor le dice que sí, y comienza a hablar del pecado. Cuando comienza a hablar del pecado, el pastor principal de la iglesia como que se acisca, se arisca, y le dice cuando se termina el culto: hermano, no podemos hablar del pecado y llamarlo así de esta manera. El pastor le dice: hermano mío, usted me ha invitado a predicar y me dijo que podía hablar libremente, y el pecado es pecado y hay que llamarlo por su nombre. Pero está bien. Este pastor salió a una tienda y compró una botella de trinina, veneno. La etiqueta decía que era veneno. Le puso una etiqueta con otro nombre a la botella y ya no decía que era trinina, que era veneno. Y le dice al pastor: date un buche de esto. Y el pastor le dice: no, pero ¿cómo lo voy a hacer si esto es trinina? Dice: no, ya no es trinina porque tiene una etiqueta puesta encima que dice que es un jarabe. Y el pastor le dice: no, tiene una etiqueta, pero sigue siendo trinina. Entonces el pecado es pecado y hay que llamarlo por su nombre. Por mucho que lo disfrace, sigue siendo pecado. Y el pecado te lleva a la muerte, así como esta botella de trinina también te puede matar. En Romanos 3:23 enfatiza que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y en Romanos 5:12 dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Ambos textos de Romanos señalan que todos hemos pecado. En el segundo de ellos se indica cómo es que entró el pecado en el mundo mediante un solo hombre. Este hombre es Adán, quien desobedeció el mandato de Dios. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2, 16, 17. Este mandato indica la consecuencia de la desobediencia. Así que cuando Adán comió del fruto prohibido, se ganó el derecho a morir y no los heredó. Por eso todos tenemos el derecho a morir. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después de oír que el pecado se paga con la muerte, Esperemos oír que la paga del servicio a Dios es la vida. Sin embargo, eso no es lo que Pablo quiere decir a lo largo de esta epístola. Enfatiza que no podemos ganar la vida eterna, sino que debemos recibirla como don de Dios. De nuevo, nos recuerda que la vida eterna es la dádiva de Dios. Esas son buenas noticias,
particularmente para los que han pasado muchos años sirviendo al pecado. Significa que no importa cuán profundo sea el hoyo en que hemos caído o cuán poco tiempo queda para ser redimidos. Una vez que pasamos del lado del pecado al lado de Dios, Dios hace el cheque requerido para redimirnos sin importar lo grande que sea. Efectivamente, Cristo ha hecho eso en la cruz. Ha pagado el precio y no se requiere ningún precio adicional. Pero la dádiva es también una buena noticia para los que nos criamos con la iglesia y que hemos conocido a Cristo toda la vida. A lo largo de la vida podemos contar con que Cristo nos ayudará a evitar los hoyos infernales del pecado. Y cuando el tentador no recibe lo mejor de nosotros, podemos estar seguros que Cristo nos redimirá. Yo te exhorto en esta hora a que salgas del lugar de donde te encuentras, salgas del pecado y vengas a los pies de Cristo para que puedas obtener el regalo de la vida eterna. Yo te invito a que si no conoces a Cristo y si aún vives en un mundo pecaminoso, puedas arrepentirte y venir a los pies de Cristo y puedas repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario para darme vida y vida eterna. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y dejes sobre mí el regalo de la vida eterna. Amén. Dios te bendiga y te guarde en esta hora y recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios. Recuerda, si este video te gustó, te invito a que te suscribas al canal de YouTube Reinier Montano y dejes tu comentario y actives la campanita para que sepas cuando ponemos videos nuevos. Dios te bendiga y te guarde, es el deseo de mi corazón.